Es Ahora directo. sí, Ah, ok. ya está, estamos, ¿no? Ya. Sí. Sí, ya aparece, sí. Bueno, en un momento comenzamos. Ya está. Estamos. Bueno, les decía que si gustan ir compartiendo, podemos ir compartiendo la transmisión y en un momento más iniciamos. Ok. Bueno, ¿qué les parece? Si les parece, vamos iniciando, ¿no? Vamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Esperemos que se encuentren muy bien allá en casa. Sean todos bienvenidos a nuestro círculo de lectura virtual. Por supuesto, este es un espacio del Instituto Veracruzano de la Cultura a través del Centro Cultural Ágora de la Ciudad. Y hoy estamos muy contentos. Yo quiero darle la más cordial bienvenida a mis compañeros Víctor Manuel Gálvez y Maximiliano Sauza por estar aquí. Y bueno, como lo hemos venido diciendo, eh, en este mes de diciembre estamos dedicando este círculo de lectura a los libros de Sergio Pitol. Yo quiero presentar primeramente, antes de comenzar, a nuestros invitados. Víctor Manuel Gálvez, él es egresado de Lengua y Literatura Hispánicas aquí en la Universidad Veracruzana. Y bueno, también acaba de cursar la especialización en literatura mexicana del siglo XX en la UAM Azcapotzalco. Víctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación y saludos a todos. Y también quiero darle la más cordial bienvenida a un buen amigo, Maximiliano Sauza, escritor, gran lector y por supuesto también un excelente conversador. Max, bienvenido. Hola a todos, buenas noches, gracias por la invitación, un placer estar aquí. Bueno, les recordamos a todos que estamos en vivo. Ojalá nos gustaría también tener interacción con todos ustedes. Los invitamos a compartir esta sesión en vivo donde estaremos platicando, por supuesto, de los libros de Sergio Pitol y concretamente queremos enfocarnos en algún momento sobre el arte de el arte de la fuga. Bueno, Sergio Pitol, un nombre muy especial, sobre todo para nosotros aquí en la ciudad de Jalapa, en el estado de Veracruz. Un nombre que sigue sonando muy fuerte entre nosotros. Tuvimos la oportunidad, hay mucha gente que nos ve en otras partes, pero yo quiero decirles que es especial aquí en Jalapa porque nosotros tuvimos la oportunidad de convivir con el maestro, todavía se le veía en las calles, se le veía en algunas marchas donde le interesaban porque era un activista político también y haciendo su vida cotidiana, ¿no? Escribió aquí, dio muchas conferencias acá, dejó grandes amistades y es una presencia en la cual sigue siendo muy importante para la cultura y para la vida de los jalapeños, de los veracruzanos y lo sabemos, ¿no? Para el mundo de las letras de lengua castellana en general, ¿no? Bueno, pues Pitol, viajero incansable, traductor, autor, narrador, un memorioso por excelencia, ¿no? Muchísimas cosas y sobre todo a mí me impresiona, chicos, yo quisiera empezar con algo, abrir la conversación. Eh, yo estoy impresionado de la vigencia que tiene la obra de Sergio Pitol. Yo, por ejemplo, siempre que veo algún coloquio, alguna conferencia, el otro día estaba viendo unos argentinos, hay un coloquio de literatura que tenían, se mencionaba por ahí las traducciones, se mencionaban ahí los esbozos de teoría literaria, las ideas en cuanto a teoría literaria de Sergio Pitol. Y parece que Sergio Pitol sigue muy vigente y en los temas más, no sé, más importantes de la literatura en general, ¿no? Muchos autores lo citan, muchos autores recurren a él y por supuesto cada que leemos
una gran traducción, es todo un placer, ¿no? Porque muchas veces conocemos obras traducidas por otras personas, pero cuando leemos una de Sergio Pitol, ahí se ve realmente una notable diferencia, ¿no? Bueno, pues Max, yo quisiera preguntarte cuál es tu experiencia con la obra de Pitol, cómo conociste al autor y bueno, si te parece bien, podríamos iniciar por ahí, ¿no? Sí, muchas gracias. Bueno, de hecho, creo que mi experiencia primaria con Sergio Pitol es de hecho una experiencia bastante pitolesca, digámoslo así, porque yo empecé estudiando arqueología, yo entré en el 2011 a la Facultad de Antropología en la Universidad Veracruzana y recuerdo que en ese entonces, pues, yo no tenía muy presente, digamos, la figura de Sergio Pitol. En ese momento la universidad hacía homenajes, en la FILU se le veía, pero como un cuerpo presente para tenerlo, para mencionarlo, aprovechándonos de uno de sus propios títulos, pues yo recuerdo en algún momento haberlo visto por ahí en los pasillos de Humanidades entrando al baño. No sé si esto es un falso recuerdo, si es una memoria inventada, que reitero, esto podría ser muy a la Pitol. E incluso lo recuerdo entrando a los mingitorios terribles de antropología y a este señor encorvado, luchando con la bragueta, que hasta uno tenía ganas de decirle, maestro, le ayudo, ¿no? Porque en realidad era toda una experiencia verlo en Humanidades. Y la lectura de Sergio Pitol creo que fue mucho, mucho posterior. Creo que primero empecé leyendo a otros autores veracruzanos, precisamente los grandes fundadores de la editorial como Sergio Galindo, leyendo a otros poetas como José Emilio Pacheco, Carlos Fuentes, que fueron autores que descubrí aquí ya viviendo en Jalapa. Entonces, pues la misma casa de Sergio Pitol era como una especie de, ya un ícono, ¿no? De la ciudad, enfrente de las pizzas, la Lola y todos, ahí veíamos las lamparitas de su estudio. Entonces, creo que al igual que muchas otras personas, Sergio Pitol para mí era como una presencia, un fantasma que deambulaba por la ciudad. Y las primeras novelas que leí de Sergio Pitol fueron precisamente las que componen el llamado tríptico del carnaval, que él siempre eh, mencionó, al menos en sus libros de memorias, pues que estas novelas se fueron uniendo sin que él lo hiciera de manera consciente, porque estaba muy influido por la teoría de Mikhail Bakhtin sobre el carnaval, sobre cómo lo grotesco es una constitución vital, ¿no? De la literatura, que, que chocaba de manera radical con su primer literatura, que hasta cierto punto era bastante provinciana, se desarrollaba volviendo a un título de él, en este infierno de todos, ¿no? Que era su especie de Yoknapataufa a la Faulkner, en el que se intrincaban las vidas, su propia experiencia familiar, la de sus ancestros italianos, y después hay un quiebre completo con esa estructura narrativa que va a plasmar en esta trilogía extraordinaria, pero que también es muy difícil. Yo recuerdo que, por ejemplo, la primera vez que leí El desfile del amor, no entendía absolutamente nada, ¿no? La abandoné a los 3 o 4 capítulos hasta que decididamente dije, no, tengo que entender cómo está armada esta novela, ¿no? Entonces, Sergio Pitol era un reto entrar de lleno a su ficción, ver por qué estaban eh, tantos homenajes, eh, pues sí, tanto despliegue, ¿no? Como de pavo real alrededor de la imagen de Sergio Pitol, eh, pues que uno puede encontrar, por ejemplo, ¿no? En otros autores, digamos, Alfonso Reyes es difícil, pero es deslumbrante y te atrapa precisamente por toda la cantidad de menciones, de referencias con las cuales te está amarrando. Y Sergio Pitol yo siento que las diluye de una manera mmm, a veces muy difícil de capturar, ¿no? Porque yo creo que en lo que plasma en sus novelas está, como tú ya mencionabas, todo lo que va diluyendo en sus traducciones. Él era un lector muy comprometido con la lectura, con una traducción no fiel al libro que estaba traduciendo, sino al espíritu que latía, ¿no? Al corazón que late dentro de sus libros. Entonces uno encuentra una literatura muy difícil, creo yo, en el sentido de que
tiene un estilo muy particular. Uno cuando lee a otros traductores o escritores que son traductores, encuentra inmediatamente el hilo negro, encuentra lo que es un calco, cuando hay un juego de palabras difícil, aparece la terrible nota al pie, que yo creo es uno de los grandes delitos de la traducción. Y sin embargo, con Sergio Pitol se las ingeniaba para, yo creo, pensar en distintos idiomas la resolución de sus propias estructuras narrativas, lo cual lo llegaba a construir personajes que eran directamente unos pícaros sacados de las comedias de enredos barrocas del siglo XVI, aderezados con todo lo grotesco que tiene la vida moderna, de los personajes citadinos, asqueados de su propia vida, de sus relaciones íntimas, de sus relaciones familiares. Entonces, creo que al momento de ir leyendo a Sergio Pitol, esta misma dificultad, él te la va esclareciendo conforme lo vas contrastando con sus otros libros, ¿no? Con la otra gran trilogía, que es la trilogía de la memoria. En mi opinión, pues mi favorita, la que me parece extraordinaria, la que por sí misma yo creo le habría valido el Cervantes, ¿no? Que son los libros donde ya se digiere absolutamente todo, su sistema narrativo, sus lecturas, sus filias, sus fobias, y yo creo que es verdaderamente extraordinario que haya elegido nuestra ciudad pues para habitar sus últimos años de vida y para escribir precisamente, ¿no? Esta gran trilogía que es una de las grandes cúspides de nuestra literatura mexicana e hispanoamericana incluso. Sí, yo creo que sí. Bueno, sí, has mencionado cosas importantes. Antes de hacer un comentario a lo que acabas de decir, yo quiero recordarle a toda la gente que estamos en vivo, nos encantaría participar y tener interacción con ustedes en este espacio que abrimos, pues principalmente para hablar de los libros y de incentivar a otros a conocer a los autores. Tienes toda la razón, Max. En aquellos años, ahorita me estaba yo acordando de esos años, de verdad, cuando fue anunciado el Cervantes para Pitol, éramos estudiantes, muchos de nosotros, y nosotros teníamos, yo lo digo así, había la impresión como si se tratase de que México hubiese ganado el Mundial o algo así, era una especie de efervescencia para propios y extraños, ¿no? Muchos lo estábamos apenas por conocer, pero eso nos ayudó también a entrar a su literatura y conocer estas obras, ¿no? Preciosas. Eh, es verdad, no es un autor sencillo. Yo tengo, ahora me hiciste recordar mi impresión en aquellas primeras lecturas, ¿no? La primera vez que tomé un libro de Pitol, y yo tenía la impresión, sobre todo de todas las referencias que maneja, ¿no? Que da por sentado muchísimas referencias. Y para mí, lo que se volvió un reto era saber de quién estaba hablando, ¿no? Porque era muy interesante los puntos de vista que daba, pero para poder comprender eso, tenías que ya haber leído o conocer un montón de cosas que pues en ese momento no tenías a la mano, ¿no? Entonces, significó un gran reto, pero al mismo tiempo hay una especie de embrujo, ¿no? Llega un momento en donde Pitol ya te envolvió, ya hay un embrujo, ya te está hablando a un nivel muy íntimo y sobre todo, como dices, en esta trilogía de la memoria, la mezcla, por ejemplo, entre el viaje y el diario y la remembranza, o incluso lo que se ha considerado como la dislocación de la realidad, ¿no? Cuando se da estas licencias de estar contando incluso delirios, ¿no? Es interesantísimo y para mí era como un embrujo, ¿no? Y por supuesto, lo más importante, la motivación a conocer pues todas esas referencias y a conocer todo ese teatro y todas esas novelas de las cuales él hablaba y que uno muchas veces no tenía ni idea, ¿no? Interesante, ¿no? Cómo uno entra, ¿no? Empieza uno, bueno, en nuestro caso creo que entramos porque se trataba de un rockstar de la literatura, ¿no? Eso nos motivó a conocerlo, pero conocimos un autor, un gigante, ¿no? Y una cultura vastísima, ¿no? Víctor, en este sentido, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Cómo conociste a Pitol? ¿Y cuál ha sido, qué significa un autor como estos para ti? Pues sin duda Sergio Pitol, ya como estaban platicando, pues ha sido un personaje que prácticamente
creó se hizo él mismo un personaje, digamos, ¿no? Dentro de la ciudad de Jalapa, a partir de muchas referencias en su obra, sobre todo en el ensayo, pero también en las novelas, podemos encontrar muchas referencias a estos episodios como de la historia de México reciente, ¿no? Por ejemplo, en El arte de la fuga me interesó mucho la primera vez que lo leí, el viaje a Chiapas, ¿no? Durante el levantamiento zapatista, ¿no? Que va con Carlos Monsiváis y prácticamente ese documento por sí mismo funcionaría como una crónica. Muy interesante cómo va a utilizar el recurso, por ejemplo, del diario en todo el ciclo de la trilogía de la memoria, ¿no? Porque lo encontramos, por ejemplo, en el diario de Scudillers, que es muy importante dentro del arte de la fuga, de su estancia en Barcelona. Después en el viaje, por ejemplo, podemos encontrar cómo va narrando, ¿no? Como estas estancias por Rusia, y ya después en El Mago de Viena, que creo que es como, quizá como la obra más perfecta, ¿no? De este ciclo de la trilogía de la memoria, o bueno, eso ya lo podemos discutir. Claro. Y es muy interesante cómo articuló muy bien esta obra ensayística con su obra narrativa, ¿no? Sobre todo, como decía Max, en su obra del, del tríptico del carnaval, ¿no? En estas tres novelas que conforman el tríptico. Y para mí la que más disfruté en su momento fue el, el desfile del carnaval. Yo creo que me parece que sí es la que más, el desfile del amor, perdón, es la que más he disfrutado. Sin embargo, también la vida conyugal es muy interesante y bueno, vaya. Los cuentos Nocturno de Bujara, por ejemplo, parece una piedra fundamental ya, ¿no? De los libros del cuento, ¿no? El mexicano. Y el otro aspecto que sí quería destacar mucho, pues es que ahora que se mencionaba la vigencia, ¿no? Hay mucha conexión realmente con autores actuales, con autores contemporáneos. Obviamente podríamos pensar en muchas literaturas, pero concretamente dentro de la literatura mexicana está Juan Pablo Villalobos, ¿no? Okay. Y hay una novela que es del 2016, pero quizá no ha sido tan comentada todavía, que se llama No voy a pedirle a nadie que me crea, de él. Y él retoma tal cual, utiliza citas, utiliza fragmentos y ficcionaliza parte del diario de Scudillers a partir de otro personaje que está en su novela que se llama Valentina, ¿no? Entonces, también este recurso de la autoficción, esta vuelta hacia la autobiografía, este interés por la memoria, por los diarios, por formas de escritura que se consideran como íntimas, es totalmente contemporáneo, ¿no? Es algo que se está haciendo, que autores como Guadalupe Nettel, que Cristina Rivera Garza, están recuperando de una manera muy, muy, muy productiva en este momento. Y, o sea, en el pleno 2020 tenemos muchísimos ejemplos de esta influencia de Pitol todavía en la literatura mexicana actual. Eso es una de las cosas que a mí me parecen, pues, muy, muy destacables, ¿no? Y en suma, pues, esta conexión que realizó tanto con la Universidad Veracruzana, pero también con la cultura, ¿no? En Jalapa, con la Sinfónica. Hay un diálogo ahí muy todavía actual y es un autor realmente pertinente, ¿no? Todavía. No, definitivamente, es verdad, o sea, hay pareciera que estos diarios, esta forma, esta narrativa, ¿no? De íntima, ¿no? O de relacionarla con un diario narrativo, realmente uno no sabe en qué momento estamos ante sus escritos más íntimos o estamos ante una narración perfectamente estructurada, ¿no? Es muy contemporáneo, ¿no? Y ha sido, yo creo que referencia para muchísimos escritores en estos momentos. Y algo que no podemos dejar de lado es el gran legado en cuanto a traducciones, ¿no? O sea, también uno va encontrando sus traducciones, ¿no? Todo lo referente, por ejemplo, a la literatura polaca, ¿no? O a traducciones muy específicas de grandes obras de la literatura, pues son obligadas, ¿no? O sea, y al mismo tiempo un deleite que han sido traducidas por Pitol, ¿no? Sí, pues bueno, aquí ya comentando un poquito sobre las traducciones,
como estamos platicando, ¿no? Antes de iniciar la conversación, es impresionante, ¿no? La cantidad de textos que Pitol trajo de otras lenguas, particularmente del inglés, del italiano, por ahí del francés, y también algunas grandísimas excepciones como mi novela favorita traducida por Pitol, que es Un diario de casa de Anton Chekhov. Es realmente una de esas grandes piezas que también siempre mantienen todas estas novelas, este elemento de la intimidad, ¿no? Del registro íntimo. Siempre son novelas muy extravagantes, incluso siendo las decimonónicas, como las de Jane Austen, que tradujo Emma, o las del mismo Chekhov, o ya de autores rumanos, autores italianos contemporáneos suyos. Es impresionante cómo él apropia estos elementos en una época en la que pues prácticamente no se está haciendo en la literatura mexicana, o si se hace es, digamos, de segunda o de tercera mano, es leyendo traducciones clásicas, quizá de Henry James, quizá no sé, de James Joyce. En cambio, Sergio Pitol los lee directamente en sus múltiples estancias en toda Europa, ¿no? Incluso en China. Eh, entonces, estos grandes viajes que le permiten conocer una amplísima gama literaria, también son temas precisamente literarios, ¿no? El Nocturno de Bujara es uno de, y yo concuerdo con Víctor, es una de las grandes piezas medulares. Yo no me decanto mucho por sus cuentos, debo ser sincero, sin embargo, creo que en ese gran corpus también de cuentos suyos, hay al menos tres piezas indispensables, ¿no? Pienso, por ejemplo, en El Nocturno, pienso en Asimetría, que es también un cuento, quizá un quiebre, ahí se puede ver ya el quiebre de su primera etapa de cuentista, un tanto provinciano, espero que esto no suene muy feo, ¿no? Pero quizá parroquial, con temas parroquiales, donde introduce elementos totalmente delirantes, ¿no? Que son especies de viñetas que se van integrando dentro del mismo relato y uno no sabe bien qué son esas viñetas, si son expresiones de la mente del narrador, de uno de los personajes. Entonces eso le da universalidad, ¿no? Le da un empuje pues muy impresionante a lo que puede ser un tema que a lo mejor les interesa a los veracruzanos, y al hacer estas intervenciones que son sobre todo técnicas, pues esa literatura se vuelve de un interés muchísimo mayor, ¿no? Pienso que, por ejemplo, no estoy seguro, pero un autor que utiliza este tipo de viñetas, por ejemplo, es Robert Graves, a quien él también tradujo, y que, por ejemplo, en una novela, él tradujo, no recuerdo cuál es la novela que traduce Pitol de Robert Graves, pero en la novela de Yo Claudio, estas pequeñas viñetas son acotaciones cronológicas del emperador Claudio para ubicarnos dentro del contexto, pues, de la vida del emperador, ¿no? En cambio, estas acotaciones, cuando las hace Sergio Pitol, son unas intervenciones de una especie de esquizofrenia, de una especie de delirio de los personajes. Entonces, eso se vuelve maravilloso y lo implementa en cuentos, lo implementa y lo estaba diciendo, en Asimetría, que ya el mismo título esa pista de cómo hay que leerlo, ¿no? Como una especie como dos asíntotas que en algún momento llegan a tocarse. Entonces es maravilloso, ¿no? Yo concuerdo mucho con Víctor, que una de las genialidades de Sergio Pitor es ese nomadismo técnico. Eh, de repente está el relato, una especie de monólogo interior, y ¡pum!, hay una intervención de un diario, ¿no? Y de repente ese diario se interviene y hay un diario o hay un cuento dentro del diario. Entonces esta maquinaria de cajas chinas, ¿no? De una puesta en escena que también se vuelve muy barroco, no es, sin embargo, una literatura barroca, ¿no? Y se vuelve extraordinario cómo actualiza, pues, literaturas desde la decimonónica o la barroca del siglo XVII, XVIII, les da un giro, ahora sí que una vuelta de tuerca, ¿no? Totalmente moderna. Y eso es uno de los grandes astros, ¿no? Que iluminan en el cielo de Sergio Pitol, de su narrativa. Sí, bueno, es interesante. Si mal no recuerdo, él decía que había que pasar por la traducción, ¿no? Para aprender a hacer novelas, ¿no?
vaya, él lo veía por ahí y tienes toda la razón, o sea, y también yo creo que aquí estamos hablando de su condición exquisita, ¿no? En cuanto a su acercamiento a la cultura, ¿no? O sea, realmente Pitol tenía una cultura muy exquisita, no en su personalidad, sino en todo lo que había viajado, todo lo que había leído, las conversaciones que había tenido, le permitían esta actualización que mencionas, ¿no? Bueno, y sobre todo, ya pasando un poquito más, hay algunos comentarios. Yo quiero, aquí nos dicen por aquí, podrían comentar acerca del oscuro hermano gemelo que aparece en el arte de la fuga. Por supuesto, es uno de los ensayos más importantes, más recordados, del oscuro hermano gemelo, ¿no? La novela. Y bueno, no sé qué comentario tendrías al respecto, por ejemplo, Víctor. Sí, sobre ese fragmento, si no recuerdo mal, ahí se explica con la cita de otro autor, ¿no? Él se asume, digamos, como a través de la palabra de otro. Eh, yo quizá, o sea, podría ser ahí un poquito dar pie, quizá esta relación que, por ejemplo, en el arte de la fuga se establece con una novela que es Domar a la Divina Garza, ¿no? Ujú. Y también con el viaje, ¿no? Pero es interesante cómo es que hay una pregunta acerca de la identidad, ¿no? Eso es una constante, ¿no? En la obra de Sergio Pistola. Hay una pregunta acerca de la identidad en relación con la memoria. Y esta memoria es una especie de producto que tiene que ver mucho con la ficción. Y entonces llega un momento en que equiparan, digamos, a esta memoria con una especie de identidad apócrifa, ¿no? Una identidad falsa, pero que sin embargo acaba tomando el papel justo, preponderante e incluso es más importante que el verdadero recuerdo. Y en ese sentido me hace pensar demasiado en Vilamatas, por ejemplo, ¿no? También pues todos sabemos, o bueno, es conocido que pues, tuvieron una amistad, un contacto, pero de ahí también podemos relacionar con otros autores, ¿no? Por ejemplo, Juan Villoro, o por ejemplo también Roberto Bolaño. Hay una línea, hay una especie de ahí, y claro que Ricardo Piglia, ¿no? Ya en otro ámbito, pero hay una especie de constelación literaria que se puede armar, ¿no? A partir de esta pregunta acerca de la identidad, de la memoria. Obviamente también estaría Tabucchi, eh, con este texto, ¿no? Que siempre sostiene Pereira, ¿no? Que siempre estaba refiriendo a Pitol. Entonces sí hay como hay unos nodos, ¿no? Unos puntos de contacto muy puntuales que nos hacen pensar en esta diversidad, digamos, de la ficción, ¿no? Que puede tener en esta capacidad de imaginar algo distinto. Sí, bueno, ya adentrándonos un poquito más a este libro que es el arte de la fuga, pues esto en lo personal para mí fue un libro de estos que te mueven incluso a hacer cosas, ¿no? Yo recuerdo que después de haber leído el arte de la fuga, donde se habla de muchísimas cosas, ¿no? De experiencias personales, de una filosofía propia incluso, porque es un libro muy especial, uno no sabe ¿qué se va a encontrar el arte de la fuga? Bueno, pues hay de todo, ¿no? Hay ensayos, hay crónica, hay este, teoría literaria, ¿no? Es una colección ahí de muy sui generis, ¿no? Es un libro hecho, realmente uno no sabe qué está leyendo una especie de testamento, ¿no? De todo lo que se ha aprendido, de todo lo que se ha reflexionado por parte de una persona y les dice, bueno, aquí estoy. Se hablaba incluso del Mago de Viena, pero bueno, no sé ustedes, yo considero, para no hablar de mejores o peores libros, pero sí uno clave, ¿no? El arte de la fuga creo que es clave como para entender el contexto y las líneas de Sergio Pitol, ¿no? La obra de Sergio Pitol en su generalidad. Hay desde relatos de los viajes, ¿no? Las impresiones cuando llega a las ciudades, eh, esta teoría incluso de la continuidad, ¿no? Abre con algo precioso, ¿no? Y ahí entramos con todo está en todo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No sé, tus experiencias o impresiones, Max, en cuanto al arte de la fuga.
Sí, pues precisamente el hermano oscuro, que es prácticamente es el centro del libro. Este libro compendia bastante bien la poética de Sergio Pitol, porque está dividido en tres partes, que son escritura, lecturas, a ver, aquí lo tenemos. Es memoria, la primera parte, escritura y lecturas. Y me parece maravilloso, al igual que como tú opinas, Gustavo, el primer ensayo, pues es sobre Venecia, ¿no? Empieza un relato de, recuerdo cuando fui a Venecia por primera vez en el 61, empieza a recordar la arquitectura, empieza a recordar las lecturas que lo motivaron, que quería ir a la casa que habitó Henry James, en donde estuvo Byron, en donde, en los puentes de no sé qué, y empieza a hacer toda una descripción sin describir a la ciudad, sino simplemente la evocación, una manera, creo yo, muy prustiana, ¿no? Es decir, no recordar el recuerdo, sino recordar la sensación de ese recuerdo. Y eso se va amarrando con la amistad con Carlos Monsiváis, y después eso se va amarrando a un tríptico de una pintura de un expresionista alemán, y de repente él piensa o dice que a lo mejor ese primer tríptico grotesco expresionista antecede a su propio tríptico narrativo grotesco, que es el del carnaval. Entonces, es maravilloso cómo ese todo está en todo, ¿no? Precisamente. Ese yo creo que es el gran leitmotiv que une, que puede aglomerar a la literatura de Sergio Pitol, y que es bastante develador que desde el primer ensayo, o la primera crónica o la primera memoria con la que inicia este libro, sea precisamente una evocación a ese leitmotiv, ¿no? Que lo reitera en algún momento. Pues es en ese primer ensayo donde está la famosísima frase, ¿no? Uno es todos los libros que ha visto, los amores perdidos, uno es una suma mermada por infinitas restas. Una frase que ya circula en Facebook en todas partes, y que sin embargo yo creo que es la médula, ¿no? La médula de Sergio Pitol, de sus intereses. De repente está hablando de, no sé, de Tepoztlán, y eso lo lleva a una novela de Joseph Conrad. Y toda la manera en que hace una plastilina con todo eso, yo creo que es extraordinario, porque aparte lo haces sentir muy natural. Él tiene, creo yo, para todos los que en algún momento hemos querido escribir, Sergio Pitol tiene una maldición, que es la maldición de Julio Cortázar, que es que lo hacen tan perfecto que te lo hacen pensar que es fácil, ¿no? Y que hacer un cuento a la Cortázar es sencillo cuando es lo más difícil del mundo. Yo creo que ocurre exactamente lo mismo cuando de repente queremos hacer ensayos, queremos agarrar el estilo de Sergio Pitol, y se vuelve un caos, se vuelve terrible, porque eh, Pitol tenía un sistema, un andamiaje ahí extraordinario, ¿no? Para poder llevar unas evocaciones sin que se sienta la pedantería. Él mismo se burla de sí mismo, se burla de su primera autobiografía que escribió, se burla de sus cuentos, se burla de lo que hace en ese preciso momento. Entonces, se vuelve realmente una literatura muy seria, al momento en que también es muy irrisoria, es muy jocoso. Entonces, yo creo que eso es una de las grandes características de su estilo, que ya está totalmente bien delineado, bien definido aquí en el arte de la fuga, y que se extiende, ¿no? a todo el tríptico de la memoria, pero ya tiene una consistencia muy firme ya en este libro. Víctor, no sé si quieres comentarlo. Sí, claro, como hay un contacto, ¿no? También a través de la literatura con experiencias vitales, que se siente completamente, no se siente forzado este tránsito, ¿no? Desde una experiencia literaria, un poco como mencionaba Max, o sea, este tipo de, este enriquecimiento, ¿no? De la experiencia cotidiana, de la experiencia vital a través de la literatura, ¿no? Esto está, digamos que se repite mucho en el arte de la fuga, y mí, por ejemplo, el diario de Scudillers, en este fragmento en el que él, pues,
te cuenta realmente, ¿no? Cómo fue su vida en ese momento, o sea, de pronto llega sin proponérselo, un poco así por azar, llega a España, llega a Barcelona y no tiene pues mucho que cómo mantenerse, ¿no? Y está esperando que le lleguen unos pagos por unas traducciones y se tiene que dar en una, este, pues así en una casi que posada medio de mala muerte ahí por el Raval y que le van pasando cosas, escucha. Es increíble cómo te logra involucrar, logra que tú estés atento, digamos, ahí a todo lo que le está ocurriendo en ese momento. Y al mismo tiempo, de pronto te puede hablar de algún, no sé, de Tolstoy, de Chekhov, y está totalmente compenetrado, ¿no? Con esa experiencia, porque él ha tenido como la paciencia, ¿no? Todo este trabajo previo para poder realizar ese punto de contacto. Y en este fragmento del diario, por ejemplo, de Studillas, pues destaca cómo tuvo pues una especie de momento, pues de fortuna, ¿no? Quizá, porque llegó a Barcelona en un momento en el que se estaban formando editoriales, gracias también a su conocimiento de otras lenguas, pues pudo dedicarse a la traducción, conoció a editores, a Herralde, ¿no? Tuvo ahí una presencia súper fuerte con la literatura en España, también conoció o tuvo encuentros ahí con Donoso. O sea, fue una época quizá privilegiada, ¿no? También en ese momento para Barcelona. Y sobre la traducción, también un poquito retomando esto que se decía, pues yo sí quisiera mencionar también que recientemente hay muchos estudios acerca de su labor como traductor y otro compañero también egresado de la Universidad Veracruzana, que se llama Mario Carrillo, ha hecho una tesis muy buena acerca del pensamiento traductor en Sergio Pitol. Y es muy interesante, ¿no? También que tanto la obra literaria de Sergio Pitol digamos, como nos sigue interpelando, ¿no? A la gente que lo hemos leído, pero además sigue propiciando una discusión teórica, una discusión crítica, no solamente en lo literario, o sea, también en aspectos que ya tienen un poco que ver más con otros ámbitos, como lo social y en este caso con la traducción, ¿no? Y es una reflexión que él, digamos que todo el tiempo fue una constante. Es muy interesante que siga vigente en este sentido también, ¿no? Sí, nos dicen por acá, la música, el contrapunto, el arte de la fuga de Bach, por supuesto, no podemos olvidar la referencia que hay ahí, y al mismo tiempo, bueno, como lo hacía de maravilla, ¿no? O como lo hace la literatura de Sergio Pitol, llevándonos a otros lugares, ¿no? Uno puede pensar, pues es el arte de la fuga, es el arte de evadirse, ¿no? El arte de escapar, que finalmente, como sabemos al revisar la biografía de Pitol, pues él vivió una especie de escape muchísimo a lo largo de prácticamente toda su vida hasta que regresa a Jalapa y decide pues establecerse. Y, y es verdad, bueno, esto nos lleva también porque nos damos cuenta de que, o sea, la vida de Pitol y su literatura no pueden separarse, yo diría, ¿no? O sea, las anécdotas del viajero, las anécdotas del espectador, del lector, ¿no? Del conversador, eh, están directamente relacionadas con su literatura, ¿no? Con su teoría literaria, con sus ensayos, con los autores que ha leído, la manera en cómo los cita, ¿no? O hace esta abstracción de Chekhov, de Thomas Mann, de los españoles, ¿no? Es indisociable, ¿no? La vida de Sergio Pitol, el personaje que él construyó, ¿no? O definió, y su obra literaria en ese sentido, ¿no? Y qué más, bueno, pues a veces lo más interesante son estos pasajes, ¿no? Donde él se pone en primera persona, él se pone como el personaje principal, ¿no? La experiencia de la hipnosis o la experiencia de sus reflexiones a lo largo del tiempo, ¿no? Y cómo pone a prueba él mismo esta continuidad de la cual él habla todo el tiempo, ¿no? De la continuidad del tiempo, precisamente, ¿no? Sí. El Y, personaje, ajá. perdón, y retomando precisamente ese todo está en todo,
Yo creo que son pocos los escritores que son conscientes, o al menos lo admiten, tener una influencia, por ejemplo, teórica, ¿no? En el caso, pues, de Pitol, se asume como un deudor de Bakhtin, y eso también es algo que ha dado muchísima discusión. Hay quienes dicen no leyó bien a Bakhtin, hay otros que dicen que que lo explota, lo lleva a sus máximas dimensiones, ¿no? A la Gogol. Entonces, sea o no sea, lo haya o no lo haya leído bien, hay una presencia constante y hay una lectura, hay una alimentación constante de esta teoría que no es que le sirva como un marco, sino le sirve como un punto de partida. Eso es lo maravilloso. Así como con Fernando del Paso, la historia, hacer una novela histórica no es tener la historia como un punto de llegada, siempre es un punto de partida. Y en ese sentido, ahorita que comentaban sobre el contrapunto y la fuga, también aquí vemos un juego de palabras muy bonito y que también nos da una noción de sus lecturas y sus intereses, entre ellos la música. Pues sí, él como el gran nómada que fue, la fuga puede tener este doble sentido, la fuga como un autoexilio, un irse siempre y nunca regresar, o tener también el sentido musical de que está el tema y variación, tema y perpetua variación, y no es otra cosa sus libros de memorias, sino una perpetua variación de un tema que es el propio Sergio Pitol, autoficcionalizado, sus viajes, sus deseos, sus lecturas, y todos son fugas. ¿Y cuál es el tema de la literatura de Sergio Pitol? Pues Sergio Pitol. Entonces tiene aquí este juego que sería, al menos así yo lo veo, ¿no? Siempre existe una presencia de lo teórico sin que sea un molde rígido, siempre existe la música, siempre existe la pintura, este mismo tríptico expresionista, ahorita no recuerdo el autor, él lo asume, ¿no? Precisamente con esta tradición flamenca de tres cuadros temáticos que forman un solo tema. Eso es fuga, a final de cuentas, ¿no? Musicalmente. Entonces, esta conciencia es maravillosa en Sergio Pitol, porque vuelvo a lo que decía anteriormente, no se siente forzado, no se siente... Eh, no deja ver todas las perillas, ni deja ver todos los artificios, simplemente lo deja palpitar por sí mismo, deja que la maquinaria funcione. Entonces es muy bonito cómo lo lleva a cabo y cómo tiene una influencia en otros muchísimos narradores, ¿no? Vilamatas, yo creo que es otro gran operador de una maquinaria muy similar, de un andamiaje muy hermanado con el de Sergio Pitol. No sé si te referías al tríptico del Bosco. eh, No, es que era de un expresionista alemán, Creo que era de Kokoschka, no. no recuerdo, pero estaba expuesto en Venecia en una galería y se le quedó marcado. Él ni siquiera recuerda quién era el nombre hasta que después lo vio en un libro y dijo, esto yo lo vi en Venecia, y ya lo retroalimenta con sus propias novelas, ¿no? Y dice, ahí ya estaba todo mi tema. Entonces, volvemos, ¿no? Siempre es un falso recuerdo, siempre es una memoria evocada, siempre es una sensación recuperada, ¿no? Entonces, a ver, ahorita voy a buscar el dato y Estaría bien. Sí, Igual, sí, por aquí si lo alguien tengo. de los que nos está viendo quisiera interactuar con nosotros, mandar algún comentario, alguna pregunta para la gente que está comentando aquí, sería bienvenido y por supuesto con mucho gusto. Al contrario, nos daría mucho gusto que participaran. Víctor, ¿querías comentar algo? Perdona. sí, no, me quedé pensando en una de las partes, creo que fueron que dijo Max. Es cierto, ¿no? O sea, el principal tema de Sergio Pitol es el mismo, ¿no? Y en este sentido, pues es una vuelta, digamos, al origen de lo que es en sí el ensayo. O sea, el ensayo, en la forma en que lo planteó Montaigne, ¿no? En un lejano siglo XVII prácticamente. O sea, nosotros a partir de la lectura de Sergio Pitol podemos tener, digamos, acceso a estas claves biográficas, pero a partir de una materia textual que tiene mucha conexión, digamos, con una tradición literaria muy concreta, pero al mismo tiempo está reinventando, ¿no?
Y creo que otro elemento que quizá no hemos mencionado tanto, y aunque quizá el arte de la fuga no esté tan presente, pero es el humor. O sea, el humor, la parodia, la ironía, creo que son fundamentales en Sergio Pitol. O sea, la manera en que él tuvo de articular esto con una red pues, de referencias ahí al interior de sus textos, a mí me parece que es una de las cosas más notables, ¿no? Esa capacidad de burlarse de sí mismo, ¿no? Como ya se ha dicho. Y también eso lo acerca mucho a un autor que él admiraba, que era Gombrowicz, ¿no? Vítor Gombrowicz, especie de conde polaco, ¿no? Exiliado en Argentina durante tantos años, que también es retomado por otros autores, por ejemplo, Ricardo Piglia, con la novela de Respiración Artificial, pues no está aludido exactamente, pero hay un personaje que tiene todo este eco de lo que fue la presencia de Gombrowicz en esa época. Y también una novela que me gustaría, ahí sí ya es como una recomendación, porque la verdad es una novela, yo gracias a un amigo conocí esta novela, es una de las traducciones de Sergio Pitol que se llama Las Puertas del Paraíso, De de Andrzejewski. Jerzy Andrzejewski, que es una genialidad, ¿no? Digamos, es el poder leer esa obra en castellano, en español, pues fue un gran aporte de Sergio Pitol, ¿no? Sí, es verdad, hay una, yo recuerdo que, bueno, él tomó como una especie de responsabilidad, yo así lo veía, porque era la única manera de explicármelo, una responsabilidad de dar a conocer a todos estos autores, ¿no? Que ahora, bueno, pues estamos interconectados, un libro se publica y prácticamente ya está disponible en todo el mundo, pero bueno, recordemos, en aquellos tiempos conocer a un autor era realmente complicado. Me refiero a acceder a sus obras, ¿no? Y Pitol tenía esta especie de responsabilidad de hablarnos primeramente de esos autores y todavía más allá de traducirlos para que pudieran ser conocidos en lengua castellana. Por supuesto, es memorable todo lo que hizo en el campo de la literatura polaca, ¿no? Ahora que mencionamos a Andrzejewski, a Grongowicz, a, bueno, a otros tantos más por ahí, ¿no? Que de hecho creo que es a partir, ya un pequeño paréntesis, a partir de la traducción que llega a manos de Gombrowicz de Las Puertas del Paraíso, que le dice, oye, traduce mi diario argentino, ¿no? Entonces inicia ahí la amistad y como siempre Sergio Pitol traduciendo es un Sergio Pitol haciendo amigos y es un Sergio Pitol conectándose, ¿no? A lo mejor es uno de nuestros primeros Google, Sergio Pitol. Entonces yo creo que es verdaderamente una máquina de información extraordinaria y de un conocimiento de literatura pues maravilloso. José Milo Pacheco, en uno de sus inventarios dedicado a Sergio Pitol, yo creo que se encuentra en línea, pues nos da un boceto bastante amigable, digámoslo así, sobre la obra de Sergio Pitol, traductor. Y Pacheco dice algo que es muy cierto. Quien quiera aprender a escribir, lea, lea con lupa lo que hizo Sergio Pitol, cómo lo hizo Sergio Pitol. Entonces es verdaderamente una escuela de escritura, las traducciones de Sergio Pitol. Claro, porque ya lo que decíamos hace ratito, ¿no? Ahí él conocía el andamiaje de los autores, ¿no? Al momento de traducirlos. Eso es bueno, no sé, ahora lo vemos fundamental, pero pues es admirable y sí es cierto, ustedes que han hecho, que han tenido las experiencias de la traducción, me imagino que lo han experimentado, ¿no? Eh, Sí, 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 realmente es otro acercamiento a partir de la traducción cuando pues te enfrentas, digamos, a digamos, hay muchas posturas, ¿no? Pero especie de trasvase de una lengua a otra, pues siempre hace que haya una conciencia del lenguaje, sobre todo, ¿no? Entonces, tener este tipo de experiencia, claro que determina una posibilidad, o abre, ¿no? Una nueva posibilidad de escritura. Y en ese sentido, quizá es sería muy difícil, ¿no? Quizá rastrear así punto por punto qué autores influyeron en tal. Pero es muy interesante, yo creo, ver esta vigencia que todavía tiene en autores muy contemporáneos, como mencionábamos un poco al principio, ¿no?
Y sí, yo destacaría mucho esta vuelta actual hacia la autoficción, hacia las figuraciones del yo, la escritura de la memoria, que, digamos, por algo se está planteando en este momento, ¿no? O sea, no creo que sea simplemente un fenómeno comercial, digo, podría ser, habría que argumentarlo, pero me parece que también hay un espíritu ahí detrás de todo esto, ¿no? Que sí anima a los escritores a tener una experiencia más cercana con una nueva subjetividad, ¿no? También. Claro, un autor, yo creo que esto que mencionas viene siendo el resultado de realmente un autor muy, o sea, con bases muy firmes, ¿no? Con tradiciones muy añejas, ¿no? De conocer verdaderas tradiciones literarias y al mismo tiempo siempre con la capacidad de sorprenderse. O sea, cuando uno lee a Pitol, a mí una de las cosas que más me impresionaba, no sé si una impresión como tal, pero podía yo reconocer era esta capacidad de sorpresa que el propio autor tenía a la hora de descubrir un artificio literario, ¿no? O una tradición literaria, ¿no? Y cómo esa misma sorpresa lo llevaba a, pues, actualizarla, ¿no? O a renovarla en cierto sentido, ¿no? Quizá por eso sea tan contemporáneo, ahora nos parezca tan contemporáneo, tan vigente. Una de las últimas cosas en este que yo mencionaba, especie de apostolado, ¿no? De darnos a conocer los grandes autores, fue algo que me parece precioso, que es la colección del estudiante universitario, ¿no? Que dejó para la Universidad Veracruzana. Tan solo esta idea de decir un universitario tendría que conocer estas obras y esto es una especie, este universo literario es un gran aporte, ¿no? Bueno, yo siempre lo vi así, para los estudiantes de la universidad. Claro, sí, sí, sin duda. Sí, y aquí, regresando a un punto que estaban tocando, me gustaría, o me viene un poco a la idea de que precisamente una de las enseñanzas implícitas en Sergio Pitol es que un joven escritor crea su propia tradición. Es decir, la tradición no es un magma en el que te arrojas, es algo que tú eliges conscientemente, que vas leyendo, lo vas desechando, lo vas descartando o lo vas integrando de una manera absoluta, ¿no? En todas las páginas de Sergio Pitol hay menciones a Tolstoy, a Joseph Conrad, hay prólogos, hay comentarios, hay notas, y uno siente en realidad el espíritu de leyéndolos en sus traducciones o leyéndolos en traducciones de otros, uno siente cómo Sergio Pitol pudo apropiarse de todos esos elementos. Él decía, bueno, yo aprendí teatro con Luisa Josefina Hernández, y ella nos decía, lean todo Sófocles, lean todo Eurípides, y construyan personajes míticos contemporáneos. Entonces, este tipo de enseñanzas creo que Sergio Pitol se la llevó muy en serio, ¿no? Entonces, fue capaz de construir alegorías muy, muy enmascaradas, digámoslo así, porque ningún personaje suyo se llama un Edipo o se llama Medea, pero en todos los personajes de Sergio Pitol encontramos latiendo el espíritu de los grandes personajes pues que han constituido a la historia de la literatura universal. ¿Y cómo lo logró? Pues seleccionando, descartando. Eh, él mismo en El Mago de Viena, él recomienda, él evoca unos versos que me gustaría leerles, Claro, claro. una pequeña estrofita de Lope de Vega, que para él es como su gran esquema de escritura. ¿Cómo compones leyendo? Y lo que leo imitando, y lo que imito escribiendo, y lo que escribo borrando, y de lo borrando escogiendo. Creo que eso es la gran, mm, pues la piedra angular de la literatura de Sergio Pitol, ¿no? Un seleccionar, un imitar, un escribir, un traducir, y a partir de todo eso, crear libros, pues, perfectos, ¿no? Libros que no tienen errata, por así decirlo. Sí, un poco nos remite a la diletancia, ¿no? A la teoría de las pequeñas variaciones, ¿no? Esto que acabas de leer nos lleva a esto, ¿no? A pequeñas variaciones, esperando que en algún momento nos lleven a algo verdaderamente original, ¿no?
Por acá nos comentan, la colección del estudiante V es una especie de mapa de la literatura occidental. No, definitivamente es un legado, para los universitarios, y hay universitarios que puedan estar viendo esto. De verdad hay que ponerle atención a esto, hay que tomarlo como una de las asignaturas como universitarios, ¿no? Independientemente de la carrera que estén cursando, el conocer estas piezas, el conocer estas obras como parte de nuestra formación integral. Es una idea y un legado fundamental que nos dejó. Uh-huh. Y si me permito hacer una Sí. pequeñísimo comercial, precisamente en la colección de la Biblioteca Universitario, ya está a punto de salir, ya lo deben tener ahí en la editorial, una selección que yo hice y prologué de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Entonces, simplemente con un pequeño comercial, a mí me da muchísimo gusto. Una de las cosas que más me emociona es precisamente haber hecho una antología en una colección que hizo Sergio Pitol, ¿no? Entonces, esta colección yo creo es un grandísimo mapa porque tiene a Gogol, tiene a Dickens, tiene cosas como el origen de las especies de Darwin, Sí. tiene a Lope de Vega, tiene es una, y aparte es muy económica, ¿no? A los Está, mexicanos, sí, José sí, Juan sí, Tablada. mexicanos, Uh-huh, sí. polacos, hispanoamericanos, es un verdadero placer poder leer esa selección pues, de grandísimos libros, ¿no? Que hizo Sergio Pitol, o que Es, propuso inicialmente. exacto. Estamos casi por cerrar, ya vamos a ir cerrando. Y bueno, yo ahora que estamos pensando en todo esto, una de las figuras en las que reparó también fue en la de Vasconcelos, ¿no? Tan importante y que yo creo que él de alguna manera se vio reflejado. O sea, todo esto me recuerda a las cosas que Vasconcelos llevó a cabo en su momento, ¿no? Independientemente de la figura tan polémica de Vasconcelos, pero este apostolado de la cultura, ¿no? Sí, no, esta responsabilidad de dejar un legado, ¿no? De casi evangelizadora, ¿no? Pues para nuestros contemporáneos, ¿no? Y nuestros connacionales, por así decirlo. Sí, también hay que recordar el lugar, ¿no? De Sergio Pitol dentro de la generación de Claro, medio siglo, ¿no? claro. Junto con José Emilio Pacheco, con Carlos Monsiváis. Había ahí una generación que tuvo una gran propuesta, una gran visión y que recuperó mucho de lo que habían hecho tradiciones anteriores, ¿no? Como el Ateneo de la Juventud, Uh-huh. y el propio Alfonso Reyes, que estuvo, digamos, muy de la mano de todos ellos también. Pero a mí me llama la atención también pues sí, esta errancia, ¿no? También de Sergio Pitol, eso sí también habría que mencionarlo, porque él estaba, digamos, en una posición, pues, muy fuera de lo que en ese momento era el campo literario mexicano, o sea, él no estaba viviendo en la Ciudad de México, él no estaba viviendo en el país, él estaba en el extranjero, y a partir de ahí fue configurando su propia posición, ¿no? Un poco como lo que mencionaba Max, de que cada escritor crea sus precursores, que bueno, esa idea viene de un ensayo, ¿no? De Borges que se llama Kafka y sus precursores, pero es muy importante cómo él se posicionó dentro de el campo literario y logró tener un lugar a través de la traducción, no solamente a través de su obra. Y logró esta especie de punto de cruce, ¿no? Entre una traducción y entre una propuesta literaria, tanto en narrativa como en ensayo. Y yo sí les recomendaría mucho, la verdad, Domar a la Divina Garza. Me parece que es una de las novelas quizá menos entendidas y menos leídas de la literatura mexicana, pero que vale muchísimo la pena y que justamente se relaciona con otro libro que pues me parece que también estaremos comentando, ¿no? Que es El viaje Viaje. de Sergio Pitol. Sí, se quedan dos cosas aquí que me parece que podríamos retomar en la próxima sesión, dentro de 8 días, que por supuesto los invitamos a todos a seguir, que es esta figura que México realmente tomó fue muy importante, ¿no? Una presencia importante, la cuestión del intelectual comprometido, ¿no? Es esto que decías, esta generación de intelectuales que no solamente fueron diplomáticos, no solamente fueron creadores, sino asumían esta responsabilidad de alguna manera, como otros lo han mencionado, ¿no?
en medio de un pueblo que adoleciera de la cultura, asumir la responsabilidad de compartir ese conocimiento y esa cultura a la cual ellos habían accedido, ¿no? Queda eso y por supuesto la errancia, que ya estaremos abordando el viaje, ¿no? En la próxima sesión. Max, para despedirnos. Bueno, yo creo que mi invitación sí sería leer la Divina Garza. Yo creo que es la novela, la mejor novela o la que más me gusta del carnaval. Sin embargo, yo creo que a lo mejor se podría entrar también con la vida conyugal. Una de las, yo creo que es mucho más jocosa o más digerible, ¿no? Yo creo que en la Divina Garza hay un montón de elementos que son más concienzudos y exigen quizá mayor atención, pero yo le recomendaría a un joven lector que se interesa por Pitol entrarle o con Domar a la Divina Garza o con la vida conyugal, y que nadie se pierda nunca pues, el arte de la fuga y el mago de Viena y el viaje, que son, creo yo, los libros fundamentales de Pitol y unas piezas claves de la literatura mexicana. Sí, definitivamente. Creo que nosotros todavía, pues le entramos más ahora sí a la mala, ¿no? Bueno, en mi caso yo entré por la trilogía de la memoria y fue así una especie de choque con un muro muy grande, pero aún así la experiencia fue increíble. Yo también creo que se puede entrar, ¿no? Por estos libros y que significan el reto que Pitol constantemente nos ofrece, ¿no? Claro, los cuentos, ¿no? El domar a la divina, no, la vida conyugal, ¿no? Sobre todo por los artificios, ¿no? Narrativos que presenta ahí es más digerible. Tienes toda la razón. Comenten sus favoritos, pues bueno, creo que ya lo estuvimos haciendo, no sé los tuyos, Víctor. Pues Nocturno de Bujara, otra vez, del mismo libro Vals de Mefisto, ¿no? En cuento. Del ensayo, pues El viaje, El mago de Viena, El arte de la fuga, Domar a la divina Garza de las novelas y El desfile del amor. Yo creo que para mí esas serían, bueno, no, y también el teñido de una flauta también. O sea, realmente Sí. tiene mucho, o sea, es una obra, como mencionábamos, ¿no? Antes de entrar aquí, prácticamente tiene de todo, ¿no? O sea, sí hay mucho por donde abundar. Claro que sí. Pues compañeros, ha sido un verdadero gusto estar aquí charlando con ustedes. Interesantísima la charla, creo que también nos deja ideas para, para explorar en la próxima sesión. A toda la gente que estuvo aquí viéndonos, les agradecemos mucho. También les agradeceríamos compartir este círculo de lectura pues para incrementarlo, ¿no? Y les anunciamos que dentro de 8 días, El arte de la fuga, claro que sí. Es un gran libro, es un libro clave para entender la obra de Pito, el mago de Viena. Y tantos, y también las traducciones, que son un deleite, ¿no? Incluso de las grandes obras, no solo de los desconocidos y los ya tan particulares, sino de las grandes obras, es un deleite cuando fueron traducidas por Pitol. Es tiempo de retirarnos. Las puertas del paraíso, basada en La cruzada de los niños, por cierto, de Andreyevsky. Luego me la prestas porque yo no la puedo conseguir, de las que me faltan. Sí, ya no se Claro, consigue tan fácil. sí, claro que sí, es impresionante. Ya hemos hablado algo de La cruzada de los niños. Bueno, pues muchas gracias, compañeros, y a toda la gente. Gracias. Gracias. Les recordamos estar al pendiente de la cartelera del Ágora de la Ciudad, por supuesto. Del IBEC hay una oferta muy amplia, ya hay actividades presenciales y sí, y continuamos también en formato virtual. Entonces, pues los invitamos a estar ahí al pendiente y nos vemos en el próximo ciclo literario para hablar del viaje de Sergio Pitol. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Saludos. Hasta luego.